a pasar y los que estamos aquí vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? Y en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un día de celebración. Amén. En muchas partes están celebrando, están honrando a los padres. La ocasión, el año pasado me tocó también traer una palabra a los padres, y no sé si usted recuerda que en los mandatos que Jehová dio, en los 10 mandamientos decía: honra a tu padre y a tu madre. Y se acuerda que le preguntaba: ¿a quién le dijo Dios que honraran primero? Al padre. Amén, aleluya. En estos tiempos se ha perdido un poco eso, ¿verdad? A veces ya se le da más honra a la madre que al padre. Y se acuerda que le dije que se le gastaba más, pero porque había unas cosas, algunos conflictos ahí. Amén. Pero vamos a comenzar a hablar la palabra del Señor. Vaya conmigo ahí a Marcos, el libro de Marcos, y eso va a estar en el capítulo 10, versículo 13 y 14. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Aleluya. Sígame con su vista. Marcos capítulo 10, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Oremos, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en esta casa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido el día de hoy de levantar tu nombre a través de la alabanza y la adoración, Señor, por lo que ha estado pasando aquí, por los cantos especiales, por el drama, Señor, con la intención, Señor, de honrar, reconocer, bendito Dios, a los padres, Señor, en esta fecha, Señor. Te damos gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Yo te pido, Señor, que hables a tu iglesia, que hables a tu pueblo, que hables especialmente a los padres. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, iglesia. Quizás alguno estará diciendo por ahí: ¿qué? Si no es Día del Niño, no es 30 de abril, ¿verdad? Porque estoy agarrando una cita bíblica que cuando yo le explique de qué manera la estoy viendo, usted me va a entender. Amén. Pero mire, iglesia, antes de continuar quiero decir algo bien importante, porque yo creo que a veces mucha gente no entiende que cuando se habla o se predica en una iglesia acerca del Día del Padre, ¿verdad?, acerca de la honra, no se le está dando la adoración que pertenece a Jehová. Eso nunca va a poder ser, ¿verdad? Solamente se le está honrando al Padre. Y en el caso cuando es el Día de las Madres, ¿verdad?, solamente se le está honrando a la persona, ¿verdad?, por el arduo trabajo, por el sacrificio, por lo que la persona ha hecho por su familia. Nunca se le va a dar adoración a un hombre, ¿verdad?, porque si no seríamos idólatras, ¿verdad? Solamente se le reconoce, ¿verdad?, el trabajo duro, y no hay otra intención. La honra y la gloria suprema le pertenece a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo, que dio su vida en la cruz del Calvario, y al Espíritu Santo, que es el que nos está llevando hacia el camino, hacia el Padre. Amén. Mire, cuando un ejemplo claro es como cuando viene el tiempo de Halloween. Una iglesia correcta, una iglesia sana, una iglesia con sana doctrina no va a celebrar Halloween, porque eso es satánico, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer la iglesia de Cristo? No va a decir: ah, bueno, como es una fecha maligna, satánica, no vamos a hacer nada nosotros, ¿verdad? No, la iglesia inteligente de Cristo agarra
lo que está en la palabra, agarra lo que está en la historia y enseña a su congregación y dice: miren, esto no está bien por esto y por esto y por esto. Enseña, ¿verdad? Aprovecha la oportunidad en esa fecha específicamente para enseñarle a su congregación, a su iglesia, que Halloween no es correcto, a Dios no le agrada. Hay muchos sacrificios que se hacen en ese tiempo, y un cristiano verdadero, correcto, no debería de celebrarlo, no debería de participar con disfraces, ¿verdad? Y también Jesús fue bien inteligente. Jesús, en la fiesta de las luces, cuando esta fiesta no era de en las fiestas solemnes a Jehová, no estaba entre ellas, pero aún así Jesús no se puso a discutir, a debatir, a alegar, sino que en esa mera fiesta Él se paró y dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Creo que muchas veces se nos olvida eso, que hay que aprovechar la oportunidad, cada oportunidad que tengamos para predicar la palabra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estos son momentos especiales donde se aprovecha, no a darle honra a nadie en especial, ¿verdad? Me refiero no a darle adoración, sino solamente reconocimiento. Como dice la palabra, honra a quien honra merece. Amén. Pero vayamos de regreso ahí, porque quiero explicarle a qué me refiero con esta palabra. Fíjese lo que dice ahí donde comenzamos: y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, los discípulos regañaban a los que traían a los niños para que Jesús los bendijera, ¿verdad? Los regañaban. Entonces el 14 dice: viéndolo Jesús se indignó. La palabra indignarse, iglesia, significa irritarse o enfadarse, es decir, enojarse. El sentimiento de indignarse es cuando usted mira un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Si usted se fija, Jesús, por eso tenemos que ser como Jesús, iglesia, porque Jesús, cuando Él vio que los discípulos no querían que los niños se acercaran a Él, ¿qué hizo Jesús? Se enojó, se indignó, se enfadó. ¿Por qué? Porque estaban deteniendo que los niños recibieran la bendición. Amén. Aleluya. Y a veces podríamos pensar, iglesia, ¿qué tiene que ver esto con el ejemplo de un padre? ¿Verdad? Fíjese qué tremendo, iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús nos va a pedir cuentas? El Padre Celestial nos va a pedir cuentas cuando lleguemos delante de su presencia, y nos va a decir: ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Amén. Amén. Bueno, ¿usted cree, viendo aquí Jesús, cómo estos discípulos estaban considerando como que los niños no eran de importancia para que se acercaran a Jesucristo? Es decir, los niños no, está bien, no, aquí tenemos algo más importante, solamente los adultos. Entonces los niños, por favor, no, ¿por qué los traes? ¿Para qué los traes? No, aléjense, por favor, están estorbando. ¿Me entienden? ¿Sabe a qué me refiero? El punto aquí principal, iglesia, es que Jesús se indignó, se molestó, ¿verdad? Porque los discípulos estaban haciendo algo que no era correcto. ¿Cómo se aplicaría a estos tiempos? Usted sabe bien que el padre de familia es la cabeza del hogar. Aquí, en China, en México, en donde quiera, en cualquier territorio que Dios creó, así debe de ser. Yo sé que en estos tiempos se ha levantado mucho, ¿verdad? Donde algunas hermanas Jezabeles, ¿verdad?, quieren mandar sobre el varón, pero eso no es correcto. Amén. Amén, iglesia. Fíjese qué tremendo, qué importante es, porque el hombre tiene que luchar contra eso. El hombre tiene que batallar, tiene que tomar su lugar, tiene que decir: hey, a mí Dios me puso como cabeza.
Yo tengo que dirigir a mi familia. Amén. Pero mire, iglesia, no sé si mira, Chulisa está con los niños, ¿verdad? Okay. Quería ver si me pueden poner el instrumental que a veces he pedido. Ya hace mucho que no lo pido, ¿verdad? Pero si lo pudieran conseguir por ahí, si pueden, si no, está bien. Pero fíjese, iglesia, ¿cómo? Quiero que piensen esto. Jesús se indignó, se enojó porque estaban impidiendo a los niños recibir la bendición de Jesús, la imposición de manos, la bendición. Amén. Piense usted en esto. Un padre de familia, ¿cómo puede impedir a que sus hijos se acerquen a la presencia del Señor? No trayéndolos a la casa del Señor. Amén. No enseñándoles la palabra, con su mal carácter, con su gritería. ¿Por qué? Porque los niños nos están mirando, los hijos nos están viendo. Y si uno no los trae a la casa de Jehová, ¿qué está haciendo? Lo mismo que los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesucristo. Los estaban rebajando, les estaban enseñando a que no eran importantes para que Jesús los bendijera. Solamente la bendición era para los adultos, para los grandes. Amén. Pero cuando leemos aquí la palabra y el Espíritu Santo me ministraba y me decía, es cierto, un padre puede alejar a sus hijos, un padre los puede alejar del evangelio teniendo un mal comportamiento, portándose de una manera mala. Amén. Imagínese, iglesia, ¿usted cree que Jesús, cuando lleguemos delante de su presencia y estemos ahí ante el tribunal de Cristo, usted cree que al padre que no hizo lo correcto, usted cree que Jesús le va a aplaudir, que lo va a felicitar o se va a enojar? A veces pensamos que Dios es un Dios tan hermoso, tan bueno, ¿verdad? Tan misericordioso, que pensamos que Él no se enoja. Pero aquí estamos viendo, incluso recuerdo una cita bíblica donde Jesús estaban es que me vinieron dos, pero la que quiero mencionar es esta. Estaba Jesús, ¿verdad?, allá en el Getsemaní, y estaban los discípulos hablando con Él, y Jesús les dijo, uno de ustedes me van a, cuando venga el tiempo ustedes se van a escandalizar y van a huir. Y Jesús Pedro le dijo, ¿verdad?, le dijo, Señor, yo no lo voy a hacer. Y empezaron ahí a discutir entre los discípulos y dijeron, no, tú, no, yo no. Y todos empezaron a decir que nadie iba a dejar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se enojó con ellos porque Jesús los conocía y Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Usted se acuerda? Los cayó, iglesia, les dijo, ya basta. Volvieron y siguieron hablando, y Jesús les dijo por segunda vez, ya basta. Los cayó, iglesia. ¿Por qué los cayó? Él era su maestro. Él sabía, como dicen por ahí, de qué patita cojeaban, ¿verdad? Entonces Jesús, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, también tienen esa autoridad, ¿verdad? También tienen esa autoridad. Muchas veces podría estar hablando uno o querer decir algo, y yo creo que muy seguro que usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo que le dice, cállate, no digas nada. Amén. Pero mire, iglesia, quiero que veamos un ejemplo. No voy a tomar mucho tiempo. Como único punto puse aquí un padre ejemplar. Y el padre ejemplar sobre todos los padres es Jehová de los ejércitos, usted lo sabe. Pero hubo un padre que fue ejemplar, y lo vamos a ver. Amén. Vaya conmigo ahí a Job 1:1. Póngame atención porque no voy a tomar mucho tiempo, espero. A veces he dicho así antes y me tardo, pero voy a ser prudente. El tiempo ya ha avanzado. Yo sé que ya tiene hambre.
¿Cuántos tienen hambre, mis hermanos? Nomás la hermana ahorita escuché. Yo creo que porque la tengo aquí enfrente, ¿verdad? Ya está ahí, Job 1:1. Fíjese lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Padres de familia, este es una base muy buena, porque hay mucha gente que dice: no, es que nadie es perfecto, todos estamos llenos de errores. Tú podrás ser bueno en esto, pero fallas en esto. Tú podrás ser bueno en aquello, pero tú tienes esto. Amén. Pero hay algo interesante, iglesia, que no se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Job, ¿verdad? Si Job lo hubiera escrito, pues estuvieran diciendo: bueno, aquí Job creo que pecó de altivo, ¿verdad? Está llamándose hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero los judíos le atribuyen este libro a Moisés. Amén. Entonces ahí ya cambia todo, porque cuando estamos viendo que el que está describiendo a Job no es el mismo, ni alguno de sus hijos, ¿verdad? Sino una persona que estaba muy distante en él, ¿verdad? Hacia él. Entonces fíjese cómo lo describe aquí quien haya sido, quizás Moisés. Dice: y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Para todos aquellos que dicen: no, pues es que Dios me ama así como soy imperfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Padre de familia, el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es ser un Job, una persona perfecta, que se guarde en sus palabras, que sea recto, que no sea tramposo. No, hombre, quisiera mencionar varias cosas que he mirado en mi diario vivir, de cosas que a veces no le tomamos importancia cuando la palabra de Dios dice que sí. Pero si hay algo, padres de familia, que les podemos heredar a nuestros hijos, es ser temerosos de Dios y apartados del mal, ¿verdad? Amén, padres. Fíjese qué tremendo. Yo cuando miraba esto y decía, y a veces ponemos excusas, decimos: solamente Dios es perfecto. Pero aquí está alguien describiendo a Job, alguien que no es él, que no son sus hijos, porque a veces los hijos, no solo de chiquitos, ¿verdad?, pero de grandes también. De chiquito uno mira a su papá y dice: mi papá es el más fuerte, mi papá es el que más dinero tiene, mi papá corre bien recio, ¿verdad? Y ponemos a papá por acá. Pues cuando se muere da lo mismo, ¿verdad? Decimos: no, mi papá, nadie le ganaba a mi papá hacía esto, mi papá hacía el otro, ¿verdad? Pero fíjese aquí qué tremendo. Me gusta mucho lo que pasa aquí en la palabra, porque dice, lo están describiendo a Job como un hombre perfecto y recto, y sobre todo temeroso de Dios y apartado del mal. Iglesia, yo he conocido a muchas personas que no son cristianos y no hablan ninguna maldición. En cambio hay muchos que van a la iglesia y hasta a veces son tocados por el Espíritu Santo, y a veces cuando están allá afuera, no, hombre, unas grandotas, que ya no se sabe diferenciar cuál es el hermanito y cuál es el paganito. Amén. Por eso, fíjese, bien importante, hay hombres que buscan mucho la perfección allá afuera y que son rectos. No los miras, en serio, iglesia, mire, no todos, la mayoría, ¿verdad? A veces los mira uno en la carretera y no respetan los límites de velocidad. Corren bien recio la mayoría, ¿verdad? Pero yo he conocido personas que no son cristianas y son más respetuosos de los límites de velocidad o de las vías en las cuales transitamos. Amén. Pero por eso le decía, fíjese qué más importante es: temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué?
Porque cuando uno le teme a Dios y lo busca y sabe bien y está consciente de que Dios lo está mirando 24 horas al día, sabe bien lo que a Él le desagrada y lo que le agrada. Y lo que le desagrada no lo va a hacer. Va a decir: esto le molesta a Dios, no lo voy a hacer porque lo estoy deshonrando. Me hago llamar cristiano, pero muchas veces me porto como si no lo fuera. Amén. Y fíjese, grábese esto: el mejor regalo que le podemos dar, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es ser temerosos de Dios y apartados del mal. Que esto cuesta, ¿verdad, iglesia? Versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos son, iglesia? Oiga, yo con 3 y a veces batallaba ya, iglesia, 3 hijos. Imagínense, todavía hasta la fecha batallo a veces, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Usted me entiende. Pero, ¿cuántos hijos ha tenido usted? A ver, ¿cuál es el padre que aquí más hijos ha tenido? ¿Quién tuvo 5 hijos? Pues vamos a empezar más cerquita. 7. 5. ¿Cuántos tuvo? 7. Fíjese, está ahí más cerquitas. Yo sé que mi suegro 5, ¿verdad, pastora? Fíjese, iglesia, 10, como Job. ¿Qué tal? Y fíjese, iglesia, el trabajo anteriormente era el trabajo de corregir a los hijos, disciplinar a los hijos, enseñar a los hijos, era del padre. Yo sé, y no estamos diciendo que la mujer, no, las mujeres son, wow, las mujeres, yo sin mi esposa no puedo vivir. Las mujeres son algo especial que Dios nos regaló. Por eso dice ayuda idónea, la ayuda perfecta, la ayuda correcta. Amén. Pero imagínense Job siendo observado por 10 niñitos, pues por 10 adolescentes, ¿verdad? Estoy hablando en el crecimiento, por 10 jóvenes. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo a veces uno se queda pensando y dice uno: yo tuve 3, Señor. Y a veces me ha costado. Imagínese Job, el trabajo de Job, de estarle diciendo al número 10 y estarle diciendo al número 1. ¿Se imagina, iglesia, el trabajo arduo que Job tenía que hacer? Y yo sé que Job era como un multimillonario, ¿verdad? Y yo estoy seguro que Job tenía criados, eso es 100% seguro. Que la esposa de Job tenía quien le ayudara con todos los quehaceres de la tremenda casa que han de haber tenido. Amén. Pero el trabajo principalmente era del padre. Y lo que dice el 3: su hacienda era de 7,000. Bueno, esto es lo económico. Antes de que se me olvide, iglesia, padre, cuando se sienta que tiene mucho trabajo o que sus hijos son traviesos, desastrosos o lo que sea, nomás acuérdese de Job. Y entonces va a decir: ay, como que mi trabajo no está igual de pesado, ¿verdad? Aquí estamos viendo en el versículo 3 como cuando la persona se humilla delante de Dios y busca hacer todo lo que Jehová le agrada, lo que a Jesucristo le agrada, lo que al Espíritu Santo le agrada, trae bendición. Si no le va a hacer daño, le trae bendición material. Amén. Amén. Pero fíjese, el 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, tengo la versión, la Biblia de las Américas. Me gustó esta versión, el versículo 5, y dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos.
Es decir, les decía: hijos, vengan a la casa. Y que dice, y los santificaba. Cuando aquí la palabra de Dios, iglesia, nos dice y los santificaba, nos está hablando de que Job, a diferencia de Elí, ¿se acuerda del sacerdote Elí? Que Jehová se enojó y acabó con su casa porque nunca les estorbó el pecado. Lo que estaban haciendo mal nunca se los canceló. Pero fíjese lo que aquí estaba haciendo Job: y los santificaba. No estamos hablando de que a lo mejor quizás podríamos pensar de que a lo mejor les limpiaba las ropas, o verdad, lo que usted se le imagine santificar, verdad. Pero aquí estamos hablando de un padre de familia que les traía conciencia lo que estaban haciendo, que les decía: hijos, lo que están haciendo no está bien, lo que ustedes están hablando no está bien, arrepiéntanse delante de Jehová, vivan como yo les he enseñado. No está aquí en la palabra, pero creo que tenemos buen sentido común para entender a qué se refiere la palabra cuando dice y lo santificaba. Pero fíjese, iglesia, yo quiero ser como Job. Que Dios nos dé la fuerza, varones, para poder imitar a Job. A veces queremos imitar a Jesucristo, y Jesucristo es perfecto, sin mancha, es wow. Yo creo que si oráramos ahorita por algún animalito, a lo mejor ni resucita, iglesia, ¿verdad? Me refiero yo como padre. Pero Job es un ejemplo a seguir de una manera impresionante. Porque cuando yo veo lo siguiente que dice la Biblia de las Américas, dice: y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos hijos tenía? Me viene a la memoria cuando el rey David fue por el arca del pacto, el arca de la alianza, a la casa de Abinadab. Y hay mucho que hablar ahí, ¿verdad? Pero cuando ya lo hace correctamente, ¿verdad?, el rey David, y sale el arca del pacto, dice la Biblia que apenas dio 6 pasos y ¡zas!, el rey David hace un holocausto ahí a Jehová, se humilla delante de la presencia del Señor. Y cuando yo miraba aquí, porque los holocaustos no eran fáciles de hacer, iglesia, es un trabajo arduo, es un trabajo duro. Y cuando vemos aquí que dice la palabra de Dios: y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Cuántos tenía? 10. ¿Se imagina el tiempo que le tomaba a Job ofrecer holocaustos a Jehová para que tuviera misericordia de cada uno de sus hijos? No estamos hablando de 10 minutos, no estamos hablando de 1 hora. Wow, yo me pongo a pensar y digo: ¿cuánto le habrá tomado a Job ofrecer un holocausto delante de Jehová para que tuviera misericordia de cada uno de sus hijos? A veces venimos a la oración, iglesia, y a veces oramos 10 minutos, y a veces hay unos que se paran hasta 5 minutos. Hay unos que ni vienen a pedir por sus hijos, a pedirle a Jehová, a decirle: Señor, ten misericordia, como Job, de decirle: quizás alguno de mis hijos le ha fallado a Jehová, quizás en su corazón ha blasfemado, ha dicho: ¿quién necesita a Jehová? ¿Quién necesita al Señor? Pero Job era inteligente, y yo digo: qué corazón tan más hermoso el de Job, porque yo sé que se dice en la palabra del Señor que David era conforme al corazón de Jehová. Pero aunque la palabra no lo dice, y cuando vemos la actitud del corazón de Job, y vemos cómo Job decía: voy a pedir a Jehová por mis hijos, voy a orar por ellos. Y cuando yo veo esto y veo cómo Job se parece al corazón de Dios, porque Dios es así. Aunque usted, iglesia, ahorita falte un mes completo y ande en sus propios negocios, y que no tiene nada que ver con Dios, y usted viene delante de la presencia del Señor y se humilla delante de Él, usted, le pregunto, ¿a usted lo despreciaría a Dios? No lo desprecia. Si ahorita yo me descarrío y me aparto del mal, del bien, me aparto
a ustedes ya ni los quiero ver ni en pintura. Y después ustedes se enteran que yo ando por ahí haciendo cosas mal, que ya estoy en pecado. Pero digamos que al cabo de unos 7 años yo regreso a la presencia de Jehová, me humillo, me pongo a cuentas con Dios. ¿Usted cree que Dios me va a despreciar? Por eso es que cuando yo leía de Job, yo decía, qué corazón. Por eso es que aquí quizás probablemente Moisés era el que lo estaba describiendo y decía, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque el ser padre no es nada más de proveerle zapatos, no nada más es de proveerle comida. Hay unos padres que hasta ni eso proveen. Si usted supiera, iglesia, lo impresionante, se acuerda que el año pasado le predicaba acerca de que al hombre, al padre de familia se le considera, se le llamó en ese programa que iniciaron el padre de $1 millón, de $1 millón de dólares, porque era lo que invertía el gobierno de los Estados Unidos en los padres. Porque al padre, si el padre, vamos a decir que trabaja 40 horas, ¿verdad? El gobierno tiene que ver cuánto le va a quedar para pagar su renta, y al final al niño, a la niña, al joven le van yendo quizás unos $20. $20, madres, sirve para alimentar a un hijo. $40 sirve para alimentar todo el mes a un hijo, mujeres. No, hombre, nada más llévelo ahí al McDonald's y esos $20 se van así. Y dice la palabra del Señor que no podemos llamarnos cristianos cuando ni siquiera podemos proveer a los de la casa, ni siquiera podemos proveer a los hijos. Amén. Pero fíjese, Job, a pesar de que podemos entender que cuando vino la destrucción sobre su casa y murieron todos sus hijos, podemos ver que Job, como quiera, cuando leímos que hasta hacían fiestas, hacían banquetes, ellos estaban bendecidos. ¿Por quién eran bendecidos? Por la vida de Job. Amén. Pues Job era, podríamos decir, en estos tiempos Job hubiera sido un multimillonario. Sus hijos estaban bien bendecidos, y dentro de lo que cabía en la responsabilidad de Job, él se preocupó por enseñarles lo correcto, se preocupó por acercarlos a la presencia de Jehová. Y podemos ver lo que dice ahí en esta versión. Dice que así hacía Job siempre al final del versículo 5. Pero me gustó la versión 1960 al final, que dice: de esta manera hacía todos los días. De veras que Job era un hombre muy responsable. Todos los días se levantaba pidiéndole a Jehová de los ejércitos que cuidara a sus hijos, que tuviera misericordia de ellos. ¿Para qué? Porque le importaban. Él no quería que se perdieran, él no quería que fallaran, que les viniera la tragedia. Amén. A diferencia del sacerdote Elí, Job hizo lo correcto. Dentro de lo que estuvo en sus manos, él los corrigió y les enseñó la palabra. Pero ya cuando un hijo tiene conciencia, tiene sentido común, cuando un hijo ya es responsable de sus propios actos, ahí ya es otro caso aparte. Amén. Ahí cuando el padre se presenta delante de la presencia del Señor, imagínese Job al presentarse delante de la presencia del Señor. Job, ¿qué hiciste con tus hijos? Tú viste que yo los eduqué, yo los enseñé, ¿verdad? Pero ¿qué de Elí? ¿Qué va a decir Elí? ¿Quién quiere ser usted? Podríamos hablar muchas cosas hermosas, iglesia, acerca de los padres, pero me tocaba mucho la palabra inicial donde dice que no impidáis a los niños venir a mí. Dice la versión en Mateo: porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales.
Cuando nosotros insultamos a nuestros hijos, padres, no los estamos acercando al Señor. Cuando les decimos no sirves para nada, o qué es lo que tienes en la cabeza, cómo es que no se te viene al cerebro lo que tienes que hacer, insultando y gritando, no se acercan a los hijos a la presencia del Señor. Al contrario, les metemos rebeldía, porque los hijos, nosotros, por eso, disculpe que no le di el tema, hasta ahorita estoy captando. El tema es: tú eres su Jesús. Usted, padre de familia, es el Jesús de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver a Dios. Y usted dice que usted es discípulo de Jesucristo. Si usted dice que usted es discípulo de Jesucristo, entonces, ¿a quién miran sus hijos? Al discípulo de Jesús. ¿Cuál es el primer ejemplo que van a agarrar de usted? Un padre que insulta, que ofende, que humilla, que rebaja, que falta al respeto. Los hijos están viendo todo. Amén. Ya le había compartido ahí en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Para que nuestros hijos quieran honrarnos, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ser como Job. Amén. Ser como Job, vivir como Job. Que si el día de mañana, cuando nos muéramos, cuando nos toque partir delante de la presencia del Señor, se nos pueda describir como se describe a Job. Que digan: y hubo en la tierra de Cedar Creek un hombre temeroso de Jehová, un hombre que les enseñó a sus hijos a ir a la iglesia, un hombre que les enseñó a sus hijos a amar la palabra de Dios por sobre todo, de que Dios es lo que importa en esta vida, en esta tierra, y no lo demás. Que se describa: y hubo en la tierra de Austin, allá en Austin, Texas, hubo un hombre recto conforme al corazón de Dios, que educó a sus hijos conforme a los estatutos y mandamientos del Señor. Hubo en la tierra de Deo, hubo en la tierra de San Marcos de Viura, hubo en la tierra de Taylor, de Milano, de Tyler, Texas, de Denton, Texas. Hubo en la tierra de Texas un varón correcto, perfecto, que era apartado del mal. ¿Cómo se puede apartar uno del mal, varón? Alimentándose de este jugoso steak, de esta comida tan sabrosa. Porque cuando nos alimentamos de esta palabra, y usted está leyendo la palabra del Señor, a veces sonríe, a veces se ríe, a veces llora, a veces es confrontado por medio del Espíritu Santo en su vida, y algo tiene que cambiar. Porque la palabra de Dios es un agua que limpia. Si su vida, si su caso, si su utensilio está sucio, en cuanto usted empieza a leer la palabra lo limpia, lo purifica, lo cambia, y entonces se va a convertir en un varón apartado del mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un varón temeroso de Dios, un padre correcto. Como le dije, iglesia, el cristiano debe de aprovechar cada oportunidad que se le presenta en la vida. A veces, aunque pueda alguien decir una palabra y a veces se está refiriendo a otra cosa, y usted agarra la palabra y dice: esto viene en la Biblia, y le dice a la persona, ¿verdad?, lo que quiere decirle conforme a la palabra del Señor. Eso es aprovechar cada circunstancia. Siéntase privilegiado, Padre, por esta responsabilidad que Dios nos ha dado y por este privilegio
Pero también seamos conscientes, no somos perfectos. Hijo que está aquí, si todavía tiene a su padre y sabe bien que le ha faltado de una u otra manera, le ha mentido, ha hablado quizás hasta mal de su padre, pídale perdón al Señor. Si está aquí, pídale perdón. Pero si lo tiene que llamar, llámele. Porque cuando ahí leemos en Éxodo 20:12 que dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Cuando el hijo honra al padre y a la madre, los días se le alargan. Pero cuando el hijo deshonra al padre, los días se le acortan. Y padre de familia que estás aquí esta mañana, los que me están viendo por medio del canal, concienticemos y hagamos un autoanálisis, hagámonos un examen, un test y digamos: ¿he sido el padre que mis hijos necesitan? ¿Se podría hablar de mí como se está describiendo a Job? ¿O dirían: y hubo en la tierra de Austin, hubo en la tierra de Cedar Creek, hubo en la tierra de Viura, hubo en la tierra de San Marcos, hubo en la tierra de Tyler, de Milano, hubo un hombre descuidado, un hombre desobediente, un hombre que no enseñó a sus hijos a servir a Dios? ¿O queremos que se hable como se le describió a Job? Qué hermoso, ¿verdad? Póngase de pie, iglesia. Que podamos hacer un autoanálisis como padres y entender, y que el Espíritu Santo nos revele. Pero muchas veces no necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. Muchas veces necesitamos decir: ¿qué he hecho mal? Le grité a mis hijos cuando no debería. Vine frustrado del trabajo por los problemas que tengo en el trabajo, y al llegar a casa, en cuanto miré que hicieron algo mal, exploté en ira, exploté en coraje y me desquité con mi hijo, con mi hija. Si tú, padre de familia, estás aquí y sabes bien que has hecho algo mal delante de la presencia del Señor, pídele a Dios que te haga un Job. Y cuando puedas, pídele perdón a tu hijo, a tu hija. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Señor, míranos, aquí estamos como padres de familia con una responsabilidad muy importante, pero muy complicada, muy difícil. No es fácil ser padre. No es fácil, Señor, porque tienes que lidiar con un hijo, con el otro, con la otra. Tenemos que lidiar con la esposa también. Tenemos que lidiar con los problemas de trabajo. Tenemos que lidiar con los problemas de los autos, con los problemas de la casa. Tenemos que lidiar, bendito Dios, con los problemas en la calle. Es difícil, Señor, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, hermoso Dios. Si Job lo pudo lograr siendo un ser humano como nosotros también podremos lograrlo delante de tu presencia, hermoso Dios. Ayúdanos a ser varones perfectos, santos, temerosos de tu presencia. Que podamos leer tu palabra, Señor, para limpiarnos, para lavar nuestras vestiduras, para lavar nuestro interior, para que podamos enseñar a nuestros hijos, y que al momento de hablar con ellos, bendito Dios, podamos emanar vida de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestros actos, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos hecho muchas cosas mal, bendito Dios. Pero yo sé que tú tienes misericordia, Señor, y que tú quieres, bendito Dios, que no impidamos que nuestros hijos lleguen delante de tu presencia, que no impidamos, Señor, que ellos se llenen de tu presencia, que no impidamos, Señor, el que ellos no escuchen de tu palabra, sino al contrario, Señor, que podamos traerlos a tu casa, bendito Dios, y enseñarles que este camino santo y perfecto
de tu palabra, bendito Dios, de tu evangelio, es el más importante sobre toda esta tierra, bendito Dios. Y que solo en tu presencia estamos completos y estamos seguros. Que podamos enseñar a nuestros hijos, Señor, a ser genuinos y no ser falsos, bendito Dios. A no enfrente de la iglesia, de los hermanos, enseñarnos como que somos santos y perfectos. Y en nuestra casa, bendito Dios, enseñarles una cara de falsedad, de hipocresía. Que podamos, bendito Dios, acercar a nuestros hijos a tu presencia. Que podamos enseñarles a amar tu palabra. Que ellos entiendan, Señor, que tú estás por sobre todo. Que tú eres el único que sanas, que cambias, que libertas, que perdonas. Y que nosotros somos seres limitados como padres, que tenemos defectos, que tenemos límites, pero tú no tienes límites, hermoso Dios. Y que podamos enseñarle eso a nuestros hijos, a que cuando nosotros como padres no podamos estar allí, o no tengamos la capacidad o la sabiduría, tú siempre vas a estar ahí como Padre celestial, como Padre perdonador, como Padre levantador, como Padre libertador. Y vas a estar ahí para ayudarlos, para cuidarlos. Donde quiera que estén nuestros padres, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Donde quiera que ellos estén ahora, en el nombre de Jesús, los bendecimos, Señor. Y como padres nos preocupamos para ser mejores, para cambiar, Señor, para humillarnos delante de tu presencia. Porque solo en tu presencia, Señor, podemos ser como Job. Solo en tu presencia, Señor, podemos ser varones rectos y temerosos de tu presencia. Y como dice tu palabra, Señor, Job hizo pacto con sus ojos de no ver a las jovencitas, de no desearlas, sino de sujetarse, amar a su esposa en todo tiempo. Padres de familia, amemos a nuestras esposas, valorémoslas. Que si Dios nos las puso al lado es porque las necesitábamos y no hay mujeres más especiales que ellas para nuestra vida. Gracias, hermoso Dios, por tu palabra. Así dejo el lugar, iglesia. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, hermoso Dios.